Y ahora sí. Bueno, esta semana vamos a ver los contenidos que corresponden a los de semana 1. Siempre vamos a ir como con una semana atrás. Estamos en semana 2, pero vamos a estar viendo los temas de semana 1. Entonces, vamos a realizar una introducción sobre las ecuaciones diferenciales. Los temas son todos estos que están acá. Vamos a ver conceptos básicos y tipos de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver cuáles son las soluciones y los tipos de soluciones que tienen estas ecuaciones. Vamos a ver algunos problemas que se llaman de valor inicial y de frontera, el teorema de existencia y unicidad. Y por último, vamos a ver el primer método para resolver una ecuación diferencial de orden 1. Y ahorita vamos a ver si alguien todavía no entiende cómo que son esas palabras, pues ya vamos a ir viendo cada uno de los temas. Entonces, no se preocupen. Vamos a comenzar con conceptos básicos que deben saber. El primero es, ¿qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación que tiene como incógnita una función que yo no conozco. Es una función desconocida, ¿ok? Y va a incluir las derivadas de esa función que desconozco. Por ejemplo, vean que acá tengo una ecuación que es diferencial. ¿Por qué? Tengo acá una función desconocida que es f de x. No sé quién es. Puede ser cualquier función. Y también tengo alguna derivada de esa función. En este caso, pues es la primera derivada. Aquí hay que recordar conceptos de derivadas que vimos en cálculo diferencial e integral. Tengo la función y su derivada. La incógnita acá, como les decía, siempre va a ser la función. Entonces, resolver una ecuación diferencial, de ahora en adelante, para no estar escribiendo ecuación diferencial, voy a escribir ED. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como para cualquier tipo de ecuación que veíamos en mate general o en el colegio, en este caso vamos a encontrar los valores de la incógnita que satisfacen la igualdad. En este caso, la incógnita siempre va a ser la función que desconozco. Entonces, en resumen, si me piden resolver una ecuación diferencial, pues la idea es encontrar la función que se desconoce. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Entonces, la idea principal, el objetivo general, sería que cuando yo voy a resolver una ecuación diferencial, lo que voy a encontrar es una función que desconozco. Esa va a ser la solución, una función que no sé quién es. Vamos con esos temas muy importantes. ¿Qué es el grado de una ecuación diferencial? El grado es el orden de una ecuación diferencial, es el mayor orden de derivada que aparece en la incógnita. ¿Ok? El grado es el orden de una ecuación diferencial, sería el mayor orden de derivada con que aparece la incógnita. ¿Qué es el orden de una ecuación diferencial? Va a ser el grado de la ecuación diferencial que tiene el exponente más alto al que aparece elevada la derivada de mayor orden. Esto parece como un trabalenguas, pero no es así. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Dice, determine el orden y el grado de las siguientes ecuaciones diferenciales. Vamos a indicar si es ordinario o parcial, pero eso todavía no lo hemos visto. Entonces, primero voy a ver cuál es el orden y el grado de estas ecuaciones. Entonces, en resumen, ¿quién es el orden de la ecuación diferencial? ¿Alguien que me ayude? A ver si habían entendido ese concepto, si no les queda claro. Grado era el orden de derivación. Ok, veamos. Aquí aparece una derivada involucrada, ¿verdad? Es de orden 2 y de grado 1. Exacto, exacto. Entonces, el orden va a ser la derivada más alta que aparece. En este caso, esa derivada más alta es 2, ¿cierto? La segunda derivada. Sí. Ese es el orden, la derivada más alta que aparece.
Listo. Vean que ese es el orden. En este de acá, ¿cuál es el orden? Dos también. Aparecen dos Dos. derivadas, tienen orden 2. Ese es Orden el dos. orden, correcto. Ese es el orden. La derivada más alta. Ahorita analizamos el grado. ¿Vamos bien? En Sí. esta de acá, ¿cuál sería el orden? 2. Vean que aparecen primera derivada, segunda derivada y esta sin derivar. El orden más alto es la derivada más alta. Sería la segunda derivada. ¿Ok? Entonces sería orden 2. En esta otra, ¿cuál es el orden? 2. Vean que aparecen dos derivadas y las dos pues tienen segunda derivada. Entonces, en este caso, el orden es 2. En la de acá, ¿cuál es el orden? 3. 3, ¿verdad? No podemos confundir esos exponentes. La derivada es tercera derivada, la más alta. Tengo tercera derivada y primera derivada, la más alta es la de orden 3. Entonces, ¿quedamos bien con el orden? Sí. Sí, De mi parte, sí. Si a alguien todavía no le queda claro, me lo hace saber. Vamos con el grado. El grado va a ser el exponente de la derivada más alta. ¿Ok? El exponente. Entonces, aquí la derivada más alta era 2. ¿Cuál es el exponente de toda esta derivada? 1. Cuando no aparece ahí un número de exponente es porque es un 1. Entonces, el grado es 1. ¿Ok? En esta de acá, ¿cuál sería el grado? 1. 1, ¿verdad? ¿Ok? En este caso, pues las dos tienen segunda derivada, es de grado 1. Si aparece, por ejemplo, tienen el mismo orden, ¿verdad? Pero si aparece con grado distinto, ¿cuál elegirían como grado? Grado Para- 2. grado 2. Exacto, porque ahí es donde tengo el exponente más alto. En este caso sería grado 2. Aunque el orden sea el mismo, voy a tomar el que tiene el exponente más grande. ¿Está bien? Voy a dejarlo con ese ejemplo. En este caso, ¿cuál sería el grado? Tomo la derivada más alta, que era esta. ¿Cuál es su exponente? 1. Grado uno. 1, ¿verdad? Ujú. En este de acá, ¿cuál sería el grado? Grado uno también. Grado 1 también. Y esta última, escriban en el chat cuál sería el grado de esta. A ver que todos participen. Correcto. Muy bien. Vean que es de grado 2. Entonces, aquí tal vez se ve la principal diferencia. No es que tengo que tomar el exponente más alto, es me dirijo a la derivada más alta y tomo su exponente. Ese es el grado. Entonces, aquí era orden 3. Entonces, el grado es 2. ¿Les quedó claro? Sí. Sí, ok. Entonces, esto sería cuando hablamos de orden y grado. El orden sería la mayor derivada que aparece en la ecuación y el grado sería el exponente de esa derivada. ¿Ok? Entonces, ahora vamos con la clasificación de ecuaciones diferenciales. Tenemos dos tipos, una que es la ordinaria y la otra es la parcial. La ordinaria es la que tiene como incógnita una función que depende de una sola variable. Y la parcial es una incógnita que tiene, o sea, la función es una incógnita que tiene varias variables. Entonces sus derivadas van a ser parciales. En cálculo diferencial en algún momento vieron lo que era una derivada normal. ¿Cuál es la normal? Que es cuando derivamos una función que tenía una sola variable. En el momento en que empezábamos a derivar una función con varias variables,
teníamos que derivar parcialmente. Ahí está la diferencia. Una ecuación que tiene una función de una sola variable es una ordinaria, y una que tiene una función que depende de varias variables va a ser parcial. Entonces, vamos a clasificar esta. Vamos a recordar acá un poco qué significaba esta derivada que está acá. ¿Qué significa? ¿Qué significa d a la 2 de x sobre d de t a la 2? ¿Alguien recuerda qué significaba esto? La No. segunda derivada de x con respecto a t. Exacto. Eso es muy importante. Es la segunda derivada de x con respecto a t. ¿Qué significa esto? Que mi función es x y su variable es t, ¿cierto? Porque voy a derivar a x con respecto a su variable que es t. Entonces, vean que aquí es una función x que depende únicamente de una variable. Entonces sería ordinaria esta ecuación diferencial, porque involucra una función que depende únicamente de una variable. ¿Está bien? Yes. ¿Qué pasará con la que sigue? Analicemos las derivadas que aparecen. Eso es lo que hay que hacer, nada más. Está esta y aparece esta. Entonces, vean que tengo dentro de una misma ecuación estas dos derivadas, entonces están relacionadas entre sí. Entonces, alguien que me diga, ¿qué significa esta de acá? La segunda derivada de S con respecto a T. La segunda derivada de la función S con respecto a la variable t. Entonces, esta es una de las que están involucradas. ¿Y esta otra qué significa? Esta derivada. Yo sé que está elevada al cuadrado, pero me interesa analizar es la derivada. La segunda derivada de S con respecto a V. A ver, Bien, ¿sí? Aún. V, sí, V. La segunda derivada de S con respecto a V. ¿Qué puedo analizar de acá? Esa es una ecuación parcial. Tiene dos derivadas con respecto a una función. Vean Dos que, ajá, variables. exacto, vean que está la misma función S tanto con respecto a t como a v. Eso quiere decir que ella tiene dos variables, que son t y v. Entonces, es parcial. Recuerden que la derivada parcial era cuando una función dependía de dos o más variables. ¿Está bien? Esta de acá, sin hacer todo este análisis, ¿es ordinaria o es parcial? Ordinaria. Ordinario. Ordinaria porque tengo a q y a t. Q y a t. Entonces es q que depende de t. Entonces es ordinaria. ¿Ok? Y me queda esta otra de acá. ¿Esta cómo sería? ¿Ordinaria o parcial? Parcial. Parcial, ¿verdad? ¿Por qué? Vean que tengo a v, que se deriva con respecto a t, pero también con respecto a x. Sería parcial. ¿Y la última? Ordinaria. Ordinaria, porque vean que tengo derivada de z y siempre con respecto a x. Entonces sería ordinaria. ¿Ok? En resumen, también podrían notar la notación que se utiliza para una derivada de de ordinaria y una parcial. Vean que siempre aquí, cuando tengo una función que depende de una variable, utilizo d a la 2 de x. Vean la d que se utiliza, es una d normal. En cambio, para una parcial, debo utilizar el símbolo de derivada parcial. Cuando utilizamos este es porque estamos derivando una función que tiene varias variables. Entonces, ahí es otra forma de analizarlo también. ¿Les quedó claro? Sí. Perfecto. Si tienen alguna duda, me dicen. Muy bien.
Ahora vamos a ver lo que es una ecuación diferencial y esta es lineal. De ahora en adelante, sí es muy importante que presten atención a la simbología que utilizamos. Es más que todo para poder reconocer las ecuaciones que vamos a resolver. A veces vemos muchos símbolos y ya nos asustamos, pero van a ver qué fácil que es. Una ecuación diferencial ordinaria lineal, voy a decir que es de orden n. ¿Qué significaba que fuera de orden n? De cualquier orden. Cualquier orden, o sea, varias derivadas. ¿Ok? Es aquella que se puede escribir de esta forma. A sub 0x por y a la n, y así sucesivamente, todo eso de acá. Yo les voy a explicar qué significa todo esto. El a sub 0 debe ser distinto de 0. ¿Ok? Aquí lo que tenemos que ver es todos los coeficientes, aquí los llamamos a sub i de x, y el f de x son funciones que dependen de x. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente esto es una función que depende de x, multiplicado por y a la n. Recuerden que n es el orden, entonces y a la 3, por ejemplo. Entonces tengo una función que depende de x por y elevada al orden con el que estemos trabajando. Y así sucesivamente, más otra función con un orden menor, más otra función que depende de x por la primera derivada, más otra función, y vean que ya voy disminuyendo el orden, es decir, si aquí tengo la primera derivada, aquí ya no aparece la derivada, simplemente aparece su función. Recuerden que siempre va a estar igualada a f de x. F de x es una función cualquiera que depende de x. Entonces, para que les quede claro, vamos a ver estos ejemplos que están acá. 5 por y prima prima más y prima más 2y igual a 6 coseno de 2x. Recuerden que esto, ¿qué significaba? Sus simbolitos. Segunda derivada. Segunda derivada. Entonces, vean que si se cumple, tengo una función cualquiera. En este caso, pues es 5. Tiene que depender de x. ¿Ok? 5 por alguna derivada. Más. Vean que aquí tengo, ¿cuál sería la función que depende de x? Cuando no hay nada acá. 1. En este caso, 1 es una función que depende de x. Digamos que es g de x igual 1. Recuerden que esto es una función constante. No importa, depende de x. ¿Ok? Más, tengo otra función que depende de x. Vean que ya disminuí el orden. Simplemente ya no tiene derivada. Y esto siempre va a estar igualada a cualquier función que depende de x. Entonces aquí es cuando vemos que es una ecuación diferencial que es lineal. Diferencial porque tiene derivadas y es lineal porque todos sus exponentes, en este caso, están elevados a la 1. Aquí no nos vamos a encontrar exponente 2 o mayor, ¿ok? Vamos con el otro ejemplo. Vean que aquí tengo una función que depende de x multiplicando a la tercera derivada de y. Menos, vean que ya ahora brinqué inmediatamente a una función que depende de x por y. Igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que las derivadas, la función que acompaña a la segunda derivada y primera derivada que no aparecen es porque es 0. ¿Ok? Pero sí es posible. No es que tienen que aparecer absolutamente todas. Tengo la más grande, puede que no estén las otras, pero vean que aquí ya aparece la función normal con y sin derivar. Y vean que eso está igualado a 0. 0 es la función, en este caso, que depende de x. Entonces, vean que dos características de una ecuación diferencial ordinaria lineal, ¿cuáles son? ¿Qué es lo principal? La variable dependiente y, así como todas sus derivadas, siempre van a ser de primer grado. ¿Ya? No nos vamos a encontrar un exponente 2 o exponente 3 con ellas. Y la función f, con todos los coeficientes a sub i, van a depender únicamente de la variable independiente, que siempre es x. O sea, es una función que depende de x. Y esta va a ser la forma general en la que yo voy a escribir una ecuación diferencial lineal. Siempre esta es la representación que tiene. Cuando ustedes vean esto, es el símbolo.
con el que denotamos a una ecuación diferencial lineal. F es una función cualquiera que depende de X, de Y y de sus derivadas. ¿Ok? Y siempre va a estar igualada a 0. Así es como lo denotamos. Entonces, para ver si comprendimos este tema y si no, para terminarlo de entender, vamos a indicar las razones por las cuales las siguientes ecuaciones diferenciales son no lineales. Entonces, tiene que cumplir las dos características principales. Tiene que ser la variable dependiente y con sus derivadas de grado 1. Y f, tanto como los coeficientes, solo pueden depender de x. Entonces, en este caso, vamos a ir analizando. Vean que tengo derivada 3. ¿Ok? En este caso, el coeficiente es 1, todavía lo cumple. Más. Vean que aquí tengo el coeficiente, que es la variable que depende de x, por la primera derivada, por la segunda derivada, perdón. ¿Y qué pasa acá? ¿Cuál es el coeficiente de y'? Recuerden que voy trabajando con las derivadas y el que está acompañándolo es el coeficiente. El coeficiente de y', ¿quién es? Y, En ese caso. Es y, ¿verdad? Vean que el coeficiente de y' es y. Veanlo acá. Y acompaña al y'. Entonces, esta es la función que lo acompaña. Entonces, esa función, recuerden que siempre tiene que depender de x. Y evidentemente y no depende de x porque es y. Entonces, en este caso, el coeficiente de y' no es una función que depende de x. ¿Les quedó claro? Eso generaría como algún tipo de cuadrado. El cuadrado... Digamos que este y, que el y multiplique el y prima. No, porque no, porque y es la función, es de hecho la variable dependiente por la primera derivada de la función. Por ejemplo, Ok. si lo vemos, aquí recuerden que como es una ecuación diferencial, yo desconozco esos valores. No sé quién es y, porque es la función desconocida. Pero, por ejemplo, eso es como si yo tuviera 2x multiplicado por su derivada. Sí, tengo a la función multiplicada por su primer derivada. En este caso, pues es de forma general y y' porque yo desconozco y. Sí. Por eso no aplica lo de las propiedades, la propiedad de potencia. ¿Está bien? Okay. Vamos con la otra. Aquí tengo esta expresión. ¿Alguien podría decirme por qué no es una ecuación diferencial lineal? Esta tiene el y prima elevado a la 3. Exactamente. En este caso, el de y' y el de y. Entonces, recuerden que la primera condición es la variable dependiente y, así como sus derivadas, solo pueden ser de primer grado. O sea, pueden ser y a la 1 o y' a la 1. Entonces, en este caso, el grado de y' y de y, ¿verdad? No son, bueno, el grado de y', ahí aquí yo copio y', de y' y de y es diferente de 1. Recuerden que siempre tiene que ser 1. Y aquí pues es 3 y es 2. ¿Sí les quedó claro? Sí. Sí. Ok. ¿Y esta de acá? ¿Por qué no? ¿Qué no está? ¿qué pasa de, bueno, la tercera derivada de Y a la primera derivada? Perdón. O sea que está la Y
con los 3 chunchitos, por así decirlo, y no está la Y con los 2 chunchitos, pasa de una vez a la que tiene solo uno. No es No, lineal. ok, ahí no hay problema de que falte una de esas Yo creo derivadas. que es porque está igualado a una función que incluye el y también. Exactamente. Vean que aquí no importa que desaparezcan algunas derivadas. Aquí está la tercera, aquí está la primera y luego sigue Y. De hecho, ¿por qué desaparece la primera? Es la segunda en este caso. Porque la función que depende de X es 0. Es por eso. ¿Ok? Por eso no hace falta escribirlo. Entonces, ahí no importa que falten derivadas. Siempre debe aparecer una derivada porque estamos trabajando con ecuación diferencial. La otra condición, recuerden, los que acompañan a las Y' y a los Y, marco todo. Voy a hacerlo con esto. Vean que este, el que acompaña a la tercera derivada, es una función que depende de X. Vamos bien. El que acompaña a la primera derivada es una función que depende de X, es una constante, un número. En este caso, la que acompaña a Y, o sea, a la que no tiene derivada, es una función que depende de X, vamos bien. Pero vean que la función al que está igualada esta ecuación es una función que depende tanto de X como de Y. Ese es el dilema ahí. Entonces recordemos, F, ¿quién era F? Recuerden que F es esta de acá, por eso es importante la simbología. Esta función, vean que únicamente puede depender de X. Los coeficientes y F son funciones que dependen de X. Y en este caso, esta función depende de X y de Y. ¿Está bien? Básicamente son esas dos características con las que podemos discernir si las ecuaciones que nos dan son o no lineales. Entonces la función e a la xy depende de x y de y, pero solo puede o debe, solo debe depender de x. ¿Sí les quedó claro? Si alguien tiene alguna duda, me pregunta. Recuerden que para eso nos conectamos, para explicarles y para aclarar todas las dudas que les van surgiendo. ¿Ok? No se sientan obligados a conectarse. Recuerden que pues, nos conectamos porque nos interesa aprender. ¿Ok? Y para que les vaya bien en los exámenes y en las evaluaciones. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a otro subtema, que es ¿qué significa ser solución de una ecuación diferencial? Para entenderlo un poquito mejor, por ejemplo, voy a bajar esto. Cuando ustedes les pedían resolver esta ecuación, ¿qué hacían? Esto es una ecuación. Cualquiera. Despejamos la variable. Despejamos, ¿correcto? Despejar X. En este caso, si yo despejo X, ¿a qué llego? Paso el 2 a sumar, me queda 4X más 3, me queda que 7X es igual a 6, ¿cierto? Sí. Y X luego es... Ujú. A 6 céntimos. Ajá. ¿Y qué decimos aquí? ¿Qué respondemos? El conjunto solución, ¿verdad? Damos el conjunto solución. De esa ecuación es 6 séptimos. ¿Sí se acuerdan? Ok. ¿Qué significaba que este número fuera la solución de la ecuación? Que cuando se sustituye arriba tiene que dar al otro lado Correcto. lugar. Este valor es el que satisface la ecuación. O sea, es el que hace que se cumpla esa igualdad. Entonces, si yo sustituyo 2 por el valor que encontré, que es 6 séptimos, 2 por 6 séptimos, más 3 por
6 séptimos igual a 6 menos 2 por 6 séptimos, esta igualdad se va a cumplir. ¿Ok? Vamos a ver cuánto nos da eso. 2 por 6 séptimos más 3 por 6 séptimos. Esto nos da 30 séptimos. Entonces vean que efectivamente, y al otro lado nos va a dar igual. Entonces vean que efectivamente 6 séptimos es la solución de la ecuación. Sí. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Entonces, esto es exactamente lo mismo, pero vamos a verlo en una ecuación diferencial. ¿Ok? En el caso de la ecuación diferencial, ¿quién es la solución de la ecuación diferencial? La función que desconozco. Mi trabajo va a ser, a la hora de resolver una ecuación diferencial, hacer una serie de procedimientos, dependiendo del tipo de ecuación que tengamos, para poder encontrar quién es esa función desconocida que satisface esa igualdad planteada en la ecuación. En las ecuaciones que estamos acostumbrados a trabajar, mi valor desconocido es X, siempre. En el caso de ecuaciones diferenciales, es una función que yo desconozco. ¿Ok? En estas de acá, por ejemplo, cuando yo quiera resolver estas ecuaciones, vean que yo tengo la tercera derivada, una función cualquiera que depende de X, la segunda derivada de la función que no sé quién es, más, vean que aquí yo tengo la función y, que es la que yo desconozco, con su primer derivada y está igualada a x a la 4. El objetivo de resolver esta ecuación consiste en encontrar el y. A partir de esa información, vean que tengo la tercera derivada, la segunda, la primera, y tengo las funciones que dependen de x. ¿Ok? Entonces, si yo logro saber quién es y en este caso, pues obviamente ya podría sacar la primera derivada, ya podría obtener la segunda y la tercera. De esa forma, yo podría verificar que se cumple, que todo eso que desconocía me tiene que dar como resultado x a la 4 en este caso. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, esto era solo como para recordar qué significaba ser solución de una ecuación. Entonces, vamos a empezar con los ejercicios más básicos. Vean que aquí me dice, determine si la curva dada por y igual a x más 7 por sen de x, vean que esa es la función y. Vamos a determinar si esa función es solución de la ecuación diferencial y me dan esta de acá. ¿Ok? Entonces, vean que ya me están dando la ecuación diferencial y la posible solución. Entonces, ¿qué hago? Verificar si es la solución o no. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué podemos hacer? Vean que necesito verificar si es o no solución de esta. ¿Ok? Y ya tengo la posible solución. Porque voy a verificar si es o no. La posible solución es esta que está acá. ¿Qué podemos hacer? Derivar Eh, la curva Ujú. y, Exacto. Ujú. y luego Exacto. Vean que la idea acá, ya yo tengo la ecuación y esa posible solución. Recuerden que la idea de la solución es que si esta es la solución es porque si yo sustituyo el y donde está y en este caso tengo la primera derivada, al yo reemplazar todo eso en la ecuación, al final tengo que llegar a una igualdad que se cumple, ¿ok? Entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué necesito yo acá? Vean que necesito y'. A y ya la tengo, ¿ok? Entonces, yo ya sé aquí quién es y, entonces voy a hacer ese cambio. ¿Quién era y? X más X. 7 seno de x. Exacto, ya tengo y. Me falta y'.
Y' yo la puedo conocer a partir de ahí, ¿verdad? Y'. ¿Quién sería Y'? Vean que hay que recordar derivadas. La derivada de X es 1. 1. 1. Correcto. Y la derivada de 7, sin de X, ¿quién es? 7 cos de X. 7 coseno de X. Entonces vean que aquí es muy importante saber derivar. Pero vean que necesitamos derivadas básicas, simples. No vamos a tener así un montón de derivadas que hacíamos en cálculo diferencial. ¿Ok? Entonces aquí estaría. Entonces ahora voy a reemplazar este Y' por el valor que ya sé quién es, que sería este, ¿cierto? Sí. ¿Estamos bien? Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es simplificar todo para ver si llegamos a una igualdad que se cumple. Entonces, tengo que empezar con lo que está en paréntesis. ¿Pueden ver que esto se cancela? X menos X. Sí. Sí. X menos X se cancela. Entonces me queda 7 sen de X por cotangente de X. Entonces no hace falta aquí tener este otro paréntesis, ¿verdad? Quedaríamos así. Sí. Sí, y se cancelan los otros. Los unos también se cancelan, ¿verdad? Sí. Si no logran verlo, me dicen. ¿Quiénes más se cancelan ahí? Los 7. Los 7 se cancelan, porque 7 pasa a dividir acá o este acá y eso es 1. Sí. Ven que ese 7 pasa a dividir, me queda 1, por eso se cancela. ¿Y ahora? Seno entre seno es cotangente, ¿no? Correcto. Vean que puedo pasar este sen a dividir. Entonces, acá. Tengo cos de X dividido entre sen de X. Y eso me queda igualado a cotangente de X. ¿Y quién es cos de X entre sen de X? Cotangente de X. Entonces estoy llegando a una igualdad que efectivamente se cumple. Cotangente es lo mismo que cotangente. Entonces, la curva que está acá es solución de esta ecuación. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces respondemos que efectivamente Y igual a esa expresión es solución de esta ecuación diferencial. ¿Les quedó claro? Sí. Sí. Ok. Vean que aquí tenemos que recordar las derivadas, cómo derivábamos, y también simplificar esas expresiones algebraicas para que lo repasen. ¿Ok? Vean que esto en realidad es una forma fácil de hacerlo. ¿Cuál va a ser el detalle acá? Que no necesariamente van a ser así tan fáciles de ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Yo tengo 3 posibles formas de soluciones de ecuaciones diferenciales. Hay 3 tipos. Una solución que sea implícita, una función explícita o una paramétrica. Esos son los 3 tipos de soluciones. Voy a irlas trabajando paso a paso. Entonces, si me piden verificar si una solución dada es solución de una ecuación diferencial, tengo que ver la forma que tiene la solución que me da. Si es implícita, voy a hacer lo que vamos a hacer acá. Si es explícita, ya ahorita se los explico, y lo mismo para paramétrica. Entonces, ¿cómo es una solución implícita? Si esa función queda exactamente, o sea, queda explícitamente en términos de la variable independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo a y, que es solución, igualada a una única función que depende de una variable. Sí, como la anterior. Vean que esta es implícita. Y es igual y me dan la expresión que no depende de y, simplemente de x. Vean la anterior.
y es igual, y vean que lo que está a la derecha no depende de x, simplemente, de y, perdón, depende siempre de x. Esa es la más fácil, la implícita. Entonces, esta es la implícita, entonces, ¿sí? Bien, a lo que tengo entendido, la implícita era en la que Y no quedaba totalmente despejado. En implícita, Mm, sí, perdón. Es que la escribí aquí mal, esa es la explícita. Igual el nombre en realidad no es tan importante, es saber identificarlo si está totalmente, si esta es la explícita y la otra es la implícita, me disculpan. Sí, la explícita, voy a escribirlo. Ajá, explícita. Sí, es que aquí fue que escribí primero la otra. Entonces, la explícita es la que queda totalmente con la variable independiente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esa es como la que es un poquito más fácil de analizar. Veamos este ejercicio, dice, compruebe que la función, vean que me dan, x es igual, y toda esta expresión depende de una única variable. Entonces es explícita, ¿ok? Me dicen que a es constante, es solución de la ecuación diferencial, y me la dan acá, ¿ok? Entonces yo tengo que empezar a sustituir los valores acá. Recuerden que a es constante, a es un número, no es una variable, ¿ok? Entonces lo vamos a tratar como un número. Para verificarlo, ¿qué tengo que determinar primero? La segunda derivada. Correcto. Necesito a x, vean que es a x, y la segunda derivada también. Sí. Necesito a x y necesito a la segunda derivada. ¿Ok? Ya sé quién es x, ¿verdad? X es toda esta expresión. Podemos ir sustituyéndolo, no hay problema. Vean que aquí y ahora sí tengo que empezar a sustituir. Entonces, cuando yo voy a hacer acá el cambio, tengo que hacer 4 por x. Ya yo sé quién es x, ¿verdad? Es a por c de 2t menos coseno de 2t más t. Así. Vean que me falta la segunda derivada. Entonces, para obtener la segunda derivada, primero necesito obtener la primera derivada. ¿Ok? ¿Cuál es la primera derivada? De esa expresión x. ¿Cuál es la derivada de a por c de 2t? Menos a coseno de 2t. Recuerden que la derivada de c es coseno. ¿Ok? No lleva el negativo. Si fuera coseno, sí hay que ponerle el negativo a su derivada, que era menos seno. Entonces, Ahí hay que poner la derivada de lo adentro también. exacto. Aquí regla de la cadena. Esta sería esa derivada. Vean que es constante, dejo la constante. La derivada de sen de 2t es coseno de 2t por la derivada de lo que está dentro. La derivada de 2t es 2. Entonces aquí yo tendría que poner por 2, pero lo puedo dejar acá. ¿Está bien? Sí. Sí. Menos, ¿cuál es la derivada de coseno de 2t? La derivada de coseno es menos sen, ¿verdad? Y la derivada de 2t es 2. Quedaría así. ¿Vamos bien? Y ahora tengo que sumar la derivada de t. ¿Quién sería? 1, ¿verdad? La constante. Hay que repasar todo eso, ¿verdad? Si yo simplifico, esto es 2a coseno de 2t, menos con menos es más, 2 sen de 2t más 1. Entonces vean que aquí ya encontré la primera derivada. Ahora sí, ¿quién es la segunda derivada? ¿Quién sería la segunda derivada? ¿Cómo está aquí? Menos. Menos 2a 2A. de seno de 2t. Sí. No, mentira.
Por 2. Menos 4a Ujú, seno de 2t. correcto. Ahí ya está totalmente simplificada, ¿verdad? Vean que Ujú. aquí sería dejar 2a, pero la derivada de coseno es menos n, por eso ahí quedaría menos 2a. Coseno de 2t, y si yo derivo 2t me queda 2, me va a quedar 2 por 2, 4. Sí, Sí, y la otra, bueno, más 4 coseno de 2t. coseno de Y 2t. el 1 se elimina. Y la derivada de 1 es 0. ¿Sí? No hace falta poner. Entonces repasen bastante estas derivadas. ¿Sí? Que es regla de la cadena. Y ahora sí, ya yo tengo quién es la segunda derivada, entonces lo voy a sustituir. Pues vean que el primer paso es encontrar estos valores que no tengo desde el inicio. Ya cuando tengo todo, simplifico. A ver si de verdad se cumple esa igualdad. ¿Ok? ¿Qué haríamos aquí? ¿Cómo simplifico todo esto? Vean que este 4 multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces, para no confundirlos mucho, voy a hacer primero esa distribución. 4 por A sen de 2t, queda 4A sen de 2t, ¿cierto? 4 por menos coseno de 2t es menos 4 coseno de 2t. Y 4 por t, 4t. Sí. Sí. Sí, está bien. Ok. ¿Y ahora? ¿Qué pueden ver aquí? Se cancela todo. Cancelan. Cancelamos, casi que todo se va. Menos 4AC de 2T se va a cancelar con este, ¿verdad? 4T también se cancela. ¿Verdad? Porque si yo paso este a restar, acá se va a cancelar. ¿Y qué estoy llegando? Eso es cierto. Todo se canceló. Sí. O si a alguien se le dificulta ver eso, es lo mismo que vea. Aquí estamos llegando a que 4T es igual a 4T, pero también se van a cancelar. Pero con solo llegar a la primera ecuación, que vean que efectivamente se cumple, ya ahí quedaría. Ustedes primero lo que ven es que 4T es igual a 4T, cuando simplifican todo eso, pues ya aquí saben que eso es cierto. Pero después ellos se van a cancelar, van a quedar que 0 es igual a 0. Cualquiera de las dos está bien. Sí. Pregunta. Y entonces, ¿sí? Es como para una duda que tenía. Todo lo que estamos aquí están llevándolo presencial. Es que no sé si Yo lo los estoy llevando exámenes van. virtual. ¿Alguien no está ya de presencial? Yo lo estoy llevando presencial, pero hasta en abril tengo que ir allá. Ah, ok. Sí, por el momento todos estamos en remoto. Sí, pero los exámenes sí tienen que ser presenciales. No. Después de abril, dependiendo de la resolución del director, Sí. sí se podrían hacer presenciales, dependiendo del profesor. Pero por el momento, todas las evaluaciones de aquí hasta abril, no recuerdo la fecha exacta, sí, todo es virtual, todo es remoto. Yo creo que el primer examen entonces sí va a ser virtual, porque creo que está antes. Si está antes de abril, sí. Okay. Sí, porque creo que es el 8 de abril que supuestamente entramos. Y el primer Ujú. examen es el 2 de abril, entonces, Así. Entonces virtual. está antes. De fijo va a ser virtual. Ujú. Entonces, hay que comprobarlo. Entonces respondemos que efectivamente esta función X es solución de la ecuación diferencial. ¿Está bien? Eso es cuando es explícita. Vamos a la implícita. Voy a cambiarle aquí el nombre.
Es que yo iba a escribir primero la implícita, por eso seguro quedó el título. Entonces, la implícita es cuando la función queda implícitamente definida por una ecuación que va a involucrar a la variable dependiente e independiente. O sea, aquí yo no tengo totalmente despejada la variable dependiente. Y a la 3 más y es igual a x, por ejemplo. Esa es una ecuación implícita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea, recuerden que es tomar la ecuación diferencial y empezar a sustituir los valores. Vamos a ver. Esta es una función y que depende de x. La posible solución es esta. Y que depende de x. Entonces yo voy a tener, pues, vean que yo tengo que sustituir aquí a y', y a la 2 o a x, dependiendo de la forma que esté acá. Entonces, si tengo que derivar a y, tendría que hacerlo implícitamente. Eso también lo vimos en cálculo diferencial. ¿Cómo derivamos una función explícita y cómo derivamos ya una función implícita? Entonces, ¿qué necesitamos acá? Aquí hay varias formas de hacerlo. No sé qué se les ocurre. Aquí hay varias formas de resolver este ejercicio. Podemos despejar y'. Usted estaba copiando. Ok. Podemos despejar y' de acá. Tendríamos que pasar a dividir esta expresión. Pero, algo más fácil. Vean que y a la 3 más y, ¿quién es? Es x, entonces sí, poner x aquí. Ya O sea, este es todo X, esto, ¿verdad? y, lo del paréntesis, y' igual a x. Todo eso es X, sí. Ujú. Aquí ya tengo X, pero no voy a hacer el cambio para esta otra porque si no voy a devolverlo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver a qué nos lleva eso. Yo tengo por ahí otra solución, pero vamos a ver. Esto es X. Aquí tenemos Y'. Vamos a ver. Hagámoslo de la otra forma. Para no complicarlo. Partamos siempre de la posible solución. ¿Está bien? Partimos de acá. La idea es que a partir de esta expresión completemos esta que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, voy a derivar implícitamente esta ecuación. Recuerden que hacíamos. Derivamos todo a la izquierda y derivamos todo a la derecha. ¿Ok? ¿Qué sería derivar esta expresión acá? Vean que como es una función implícita, tengo que derivar implícitamente. Entonces, ¿cuál es la derivada de y a la 3? 3 y a la 2. 3y a la 2, sí. Pero como es una ecuación que es Por y'. implícita, tengo que indicar que derive y con respecto a x. ¿Ok? Por eso agrego el y'. ¿Se acuerdan? Ujú. Más, ¿cuál es la derivada de y? 1 por y'. 1 por y', ¿verdad? Porque estoy derivando el y con respecto a x. Entonces ya no hace falta esto. Y si yo derivo x, Da 1. da 1. ¿Ok? Entonces vean que aquí no hay que agregar el x' porque es la variable independiente. Esa sí se deriva normal. ¿Está bien? Saco a factor común el y' que me queda siempre. Si saco factor común y', ¿qué me quedaría en paréntesis? 3y a la 3y a la 2 2 más 1. más 1. 3y a la 2 más 1. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Y vean que eso es esto. ¿Sí ven que ya tengo esto? Sí. La idea es ir formando con la solución la ecuación diferencial. ¿Ok? Siempre me va a llevar al mismo lugar en caso de que sea solución. Si no, pues efectivamente no sería. Entonces, ya yo estoy aquí.
¿Qué le falta a este para ser igual que este? La X y esto, pero Es lo mismo, ¿verdad? sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo multiplicarle X. Sí, yo puedo multiplicar X en ambos lados y no alterar en nada. Yo multiplico X y multiplico X acá. ¿Ok? X por 1, pues voy a dejar el paso para que quede claro que se multiplica el X, pero ya no hace falta poner X por 1, ¿verdad? Sí. ¿Y quién es X? ¿Qué es lo que me falta aquí para efectivamente llegar a la solución? ¿Quién es X? Llegar a 3 más Y. Es ya la 3 más Y. Entonces, así podemos verificar que esta expresión es solución de esta, porque yo a partir de ella pude llegar a esa ecuación. ¿Está bien? Ya se podría intentar tener la primera derivada, que ya aquí sería 1 sobre 3y al lado más 1 y completar todo esto y van a llegar a una igualdad que se cumple. Esa es otra forma de hacerlo. ¿Está bien? Ustedes deciden el camino que más les parezca. La diferencia. Y el ¿Perdón? X, ya. Sustituir el Y' y el X. Casi lo mismo, un poquito, Sí. solo cambió un poco. Sí, aquí la diferencia es que vamos a tener que derivar implícitamente. Cuando yo voy a obtener Y', pues lo voy a obtener porque tengo que derivar implícitamente. En la anterior derivábamos normal. Esa es la diferencia. Ven que esa es una forma de hacerlo. Otra es, como les digo, empezar a sustituir. Ya yo sé quién es X, entonces dejo esto igual, obtengo Y' y ya yo sé quién es esto. Y empiezo a simplificar y voy a llegar a la igualdad. ¿Está bien? Siempre buscando, ya sea tener todo en términos de X o de Y, ¿verdad? En este caso sería en términos de X. Porque ya yo cambio X por Y a la 3 más Y. 3Y al lado más 1, lo dejo igual. Y' es 1 sobre 3Y al lado más 1, ¿cierto? De aquí sale. Cuando yo derivo. Y' sería 1 sobre 3Y al lado más 1. Vean que entonces se cancela este y ya llego a la igualdad. Es como más rápido. ¿Sí lo ven o lo hacemos? Se ve, sí. Sí logran verlo. Profe, ¿podría repetir lo que se me cortó? Vamos a hacerlo, no importa. Vean que esta es la que debo verificar y yo conozco esta. Entonces yo voy reemplazando lo que conozco, como en el anterior. La diferencia es que aquí tengo que derivar implícitamente. Entonces voy a derivarla de una vez. Ya sé que la derivada era, voy a copiarla. Ya habíamos derivado esto. La derivada es esta. ¿Ok? Pero yo voy a sacar a factor común el Y'. ¿Por qué? Porque yo el Y' necesito sustituirlo aquí. ¿Está bien? Por eso lo voy a sacar a factor común y luego lo despejo. ¿Cómo despejo aquí Y'? Paso 3Y a la 2 más 1 a dividir. ¿Cierto? ¿Estamos bien acá? Sí. Y empiezo a reemplazar. ¿Quién es X? Y a la 3 más Y. Vean que ese es un cambio que puedo hacer. Es Y a la 3 más Y. Ahorita hago otro. ¿Quién es? Bueno, esto no sé quién es. ¿Quién es Y'? 1 entre 3Y a la 2 más 1. Ujú. Entonces vean que con este cambio que yo hice acá, todo queda con Y. ¿Ok? Por eso lo de la derecha no voy a pasarlo, porque si no me llevaría al X. Y la idea es que todo esté igual. Vean, si pueden ver que esto se cancela. Sí. 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 Y me está quedando ¿qué? En la igualdad, ¿qué me queda? Y a la 3 más Y es igual a Y a la 3 más Y. Ajá. Entonces vean que ya aquí lo verifiqué. ¿Está bien?
Si alguien me pregunta, ¿por qué cambió el X por eso? Entonces, si quieren, no cambian el X y lo dejan así. Entonces, ese es como otro cambio que yo voy a hacer. Esa es una forma. Una forma es esta y la otra forma es la que vamos a ver ya. Vamos a ver. La otra forma, ¿cuál sería? Tengo esta expresión y alguien me dice, pero yo lo que veo es que y a la 3 más y es X. Entonces sí, es lo mismo. ¿Está bien? Y aquí yo me voy a dar cuenta que cuando tenga que hacer este cambio, y' es esto de acá. Sí. Y al final esto se me va a cancelar también. Y más bien aquí pues llego a que X es igual a X. Es lo mismo. Sí. Esto efectivamente es verdadero. ¿Está bien? ¿Les quedó claro? Sí, gracias. Pues vean que más bien ya hay 3 formas de cómo resolverlo. Esta, que era más larga, esta ya sería derivar implícitamente y empezar a sustituir lo que conozco, ya sea de esta forma o de esta. Pero siempre, si yo sustituyo todo bien y simplifico bien, voy a llegar a una igualdad que se cumple. En caso de que sí sea la solución. ¿Ok? Entonces, ¿quién me quiere decir la diferencia entre la explícita y la implícita en el proceso de solución? Vean que casi que es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, como hay que derivar con y incluida en la función, Ujú. entonces hay que sacar y' por cada vez que se derive alguna y. Exacto. En la implícita, yo derivo, en la explícita derivo normal. ¿Ok? Porque es una función explícita. ¿Ok? Pero en la implícita tengo que derivar la posible solución implícitamente. Y empiezo a hacer los cambios. El procedimiento es el mismo, lo que cambia es cuando voy a derivar. ¿Está bien? Sí. Vamos a la otra, que es la última, que son 3 tipos: explícita, implícita y la paramétrica. La paramétrica es cuando tenemos 2 variables independientes que se van a expresar como funciones de otra variable. Y a esa variable le llamamos parámetro. Entonces, si yo tengo a X y tengo a Y, ellas van a depender de otra función. Esa otra función depende de otra variable. Esa es la que se llama parámetro. En este caso sería T. Entonces, vamos a ver de una vez el ejemplo. Dice, compruebe que las funciones paramétricas, siempre sean de esta forma, es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, vean que tengo a X, pero X depende de T. Y tengo a Y, que Y también depende de T. Están dependiendo de otra variable. Entonces, en este caso, ahí se me fue el Y de acá, ya lo quité. Ahora actualizo el documento. ¿Qué hago? Vean que tengo que verificarlo en esta ecuación. ¿Ok? Las posibles soluciones. Entonces, vamos a trabajarlo siempre de la forma en la que yo se los voy a mostrar acá. Yo tengo estas posibles soluciones. Es de hecho un sistema de ecuaciones. Yo necesito sustituir Y', ¿ok? De ahora en adelante, grábenlo ahí. No lo borren. Y', ¿alguien recuerda quién era Y'? Era derivar Y con respecto a X. X. Que no se les olvide que Y' es esto. Entonces, vean qué fácil. Si yo derivo acá, voy a obtener el de X, porque esta depende de X a la izquierda. Y si derivo acá, voy a obtener el de Y. Entonces,
El y' que vamos a sustituir acá, vean que ya yo sé quién es x, es este. El y' que yo voy a sustituir es la división entre el diferencial de y sobre el diferencial de x. No es que yo simplemente derivo y y aquí obtengo el y', no. Aquí yo voy a obtener el de y. Arriba obtengo el de x. Entonces, vamos a derivarlas para obtener cada uno de los diferenciales. ¿Está bien? Ver esto. Entonces, ya está la continuación. Ya aquí voy a derivar. Entonces, voy a borrar todo para no confundirlos. Voy con el primero. Si yo derivo x, es 1, ¿verdad? Y x se está derivando con respecto a x, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Y cuál es la derivada de t más n de t? Va a ser con respecto a t, ¿ok? Sería 1 más coseno de t. 1 más coseno de t. ¿Estamos claros? Sí. Voy a quitar este 1 para no confundirlos. Listo. Vamos con el otro. Si yo derivo y, es 1, ¿verdad? Y es con respecto a y. Igual, y empiezo a derivar. Lo que voy a derivar siempre es con respecto a t. También. 1/2 por t a la 2, derivado, ¿cuánto es? Sí. T, ¿verdad? Sí. Recuerden que baja el 2 y le resto 1 al exponente y ese 2 a multiplicarlo con 1/2 se cancela. Más, ¿cómo derivo t por sen de t? El primero derivado por el segundo sin Ajá. derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Exacto, aquí hay una multiplicación de dos funciones, tengo que aplicar la regla del producto en derivadas. La derivada de la primera es 1 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que en este caso me queda así. ¿Estamos bien? Digo un poco con por qué t era función. La verdad es que me despisté un poquito al inicio. Ok. Vean que esto es t, una función cualquiera, por sen de t. Recuerden que esa yo no puedo derivarla así a la libre. Ah, ok, Tengo que sí, yo aplicar. entiendo la derivada. Lo que no entiendo es por qué t es función. Es que todas estas expresiones son funciones simples. Esta se llama t, esta es sen de t, este es coseno de t. Y toda esta es una función que se llama y. Ok, Sí. Ok. Y la derivada de coseno de t menos Menos seno de t. sen de t. Listo, ¿verdad? Y ahora simplificamos, ¿verdad? Porque aquí podemos simplificar en la segunda. ¿Qué simplificamos ahí? El seno de t. El sen de t se cancela, ¿cierto? Entonces me queda esto. Sí. Ahora sí. Listo, ya derivé. Yo ocupo nada más el y'. Ok, entonces ya ahora sí voy a hacer la sustitución. Y' dice que es dy sobre dx. ¿Quién es dy? T más T coseno de T. T más t coseno de t por dt. ¿Cierto? Y dx es 1 más coseno de t por dt. Sí. Sí. Si simplifico, ¿qué me quedaría? Se cancelan. ¿Quiénes se cancelan? Ven que se cancelan dt con dt. Y aquí yo puedo sacar t a factor común. ¿Cierto? Si yo saco t a factor común, arriba me queda así. Y abajo me está quedando igual. Vean que ya cancelé el dt. Y aquí quedaría.
Que Y' es igual a T. Y' en realidad era T, porque se cancela el 1 más cos de T. ¿Está bien? Y listo. Me voy a la ecuación diferencial y empiezo a sustituir. Entonces, Y' es T. Sen de Y' sería sen de T igual a X. ¿Y X quién era? T más n de T. T más n de T. ¿Por qué sé yo que tengo que cambiar aquí ese X? Porque todo eso me está quedando en términos de T. Entonces busco cuál es el equivalente. Y efectivamente se cumple la igualdad. ¿Sí? ¿Podrías poner el enunciado un momento? Es que no lo terminé Ajá. de copiar. Ahí. Ajá, gracias. Copien lo que tengan que copiar ahí y me avisan. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tenían alguna duda con estos procedimientos? ¿Ya la aclararon o siguen igual con alguno de ellos? Mi parte está clara. Bueno, ¿El panorama ahora es un poco más claro o todavía falta algo que tenga que Está, mejorar? está más claro que antes de la clase, la verdad. Ok. Bueno, ya saben, si tienen dudas, me preguntan. Yo los voy a cansar siempre diciéndoles lo mismo, pero es importante que me estén preguntando. ¿Ok? Ahora sí. Ahora, este ejercicio es el contrario. Vean que en el anterior simplemente estábamos verificando, dependiendo de los tipos de soluciones, que me daban una solución, me daban la ecuación y yo tenía que verificar si era o no solución. ¿Ok? Entonces aplico el procedimiento. El que sigue va a ser más bien que, vamos a ver, a partir de la solución, yo tengo que encontrar cuál era la ecuación diferencial. ¿Ok? Vean que me van a dar la solución y yo tengo que encontrar quién era esa ecuación diferencial. Entonces, a veces es necesario encontrar una ecuación diferencial que tenga una solución conocida. Y siempre me van a dar una solución general. Esa solución general es una solución que tiene constantes. ¿Ok? Cualquiera. En este caso, vamos a ver qué tenemos que aplicar. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Dice, encontrar una ecuación diferencial cuya solución general sea, y ya me dan su solución. Vean que es un parámetro A, no sé quién es, por E a la 2t más B por E a la 5t más 2t. Vean que esta ya es la solución de esa ecuación. Voy a encontrar la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El procedimiento es muy mecánico. ¿Cuántos parámetros tengo? ¿Cuántos hay? 2. Entonces, vamos a determinar la segunda derivada. ¿De quién? De la función que tengo como solución. ¿Qué sería? Esta. Siempre va a ser así. ¿Está bien? Tengo 2 parámetros, entonces necesito la segunda derivada de la expresión que me dieron como solución. Si tengo 5, pues voy a necesitar las 5 derivadas. ¿Está bien? Entonces vamos a ver. Voy a hacerlo aquí, no queda espacio. ¿Entendido? entendido. Entonces, recuerden que A y B son números, cualquiera, son constantes, son parámetros. Cuando vamos a derivar hay que tenerlo presente. Entonces voy a empezar, voy a obtener la primera y luego la segunda. ¿Cuál es la primera derivada de X? Y empiezo a derivar eso.
Vean que eso es un número cualquiera. Vean que sería la derivada de e a la 2t es e a la 2t, ¿cierto? Por la derivada de 2t es 2. Entonces me queda así, porque la constante se mantiene. Como es una constante, solo derivo esto. ¿Les quedó claro? Sí, Ok. ¿Cuál sería la derivada de b por e a la 5t? 5b por e a la 5t. Exacto. 5b por e a la 5t. Tal vez piensen que voy rápido con las derivadas, pero es que no me puedo detener mucho explicándoles las derivadas. Si se les dificulta, lo que podemos hacer es que por aparte me escriben y vemos, tal vez tomar ahí un tiempo extra para repasarlo, ¿está bien? ¿Cuál es la derivada de 2t? 2. Listo. Voy con la segunda derivada. ¿Cuál sería la segunda derivada? 4a por e a la 2t. 4a por e a la 2t. ¿Estamos bien? Sí. Sí, La de la que más sigue. 25 p por e a la 5t. Por e a la 5t. La derivada de 2. Pero Entonces queda así. Listo. Cuando ya encontramos la primera y segunda derivada, recuerden que la idea es encontrar cuál era la ecuación diferencial. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Combinar las funciones para quitar los parámetros. Ya después de tener estas derivadas, la función que vamos a encontrar no puede tener los parámetros, porque los parámetros son de la solución. Entonces, yo necesito la ecuación diferencial. Casi que es como establecer un sistema de ecuaciones y ver qué podemos hacer para quitarlos. ¿Ok? Entonces, esta es como la idea principal. Desaparecer esos parámetros que están ahí. Hay varios métodos a seguir. ¿Ok? Y la idea es ir intentando, casi que es a prueba y error. Entonces, no sé si ustedes pueden ver que esta de acá, x', o sea, la segunda derivada, si ven que es el doble de esta, x', perdón. Sí. Veamos, voy a escribirlo por acá para que les quede más claro. ¿Qué pasa si yo hago x' menos 2x? ¿Quién era x'? Entonces aquí lo vean. Esto menos 2 por x. Voy a escribirlo acá para ver si aquí lo ven más claro. Vean que acá, ¿qué se eliminaría? La idea siempre es tratar de eliminar los parámetros. ¿Cuál Se cancela parámetro el sí? primero. Vamos a poder quitar el primero. Entonces, aquí la relación es, yo lo puedo quitar con este. ¿Ok? Entonces, voy haciendo ese procedimiento. Vamos a simplificar. Aquí se estaría cancelando, no voy a hacer todo el procedimiento. Esto queda igual y me quedaría menos 2a por e a la 2t menos 2b, perdón, por e a la 5t menos 2 por 2t sería menos 4t. Y ahora sí, si yo simplifico todo esto, vean qué es lo que va a pasar acá. 2a menos 2a es 0. ¿Por qué puedo hacer la operación entre ellos? Porque son semejantes. Vean que tiene e a la 2t. 2a menos 2a, 0. Se cancela. Entonces, se cancela este con este.
¿Cuánto sería 5 menos 2? Vean que este también puedo hacerlo porque tiene el mismo factor literal, por decirlo de cierta forma. 5 menos 2, Pues, 3, ¿verdad? Entonces aquí ya me está quedando que esto es 3 por b e a la 5t. Y me quedaría más 2 menos 4t, porque esos no son semejantes. ¿Está bien? Sí. ¿Qué queda 16? Sí. Listo, vean que ya aquí desaparecí el parámetro A. Voy a desaparecer el parámetro. Vamos a ver, ¿qué se les puede ocurrir para desaparecer el parámetro B? Vean que puedo vale. quitar. Yo me quedé perdido en qué fue lo que sustituiste al principio para desarrollar esta solución. Ok, recuerden que la idea es desaparecer tanto A como B. ¿Ok? Ajá. Entonces, tengo que ver de qué forma puedo ir quitando esas constantes. Aquí yo puedo relacionar a X con la primera derivada con la segunda derivada. Para eso la sostuve. ¿Ok? Entonces, aquí lo que yo puedo ver, lo que yo pude ver es que ve esta primera de acá. A a la 2t. Y aquí tengo 2a e a la 2t. Entonces, ¿qué pasa si yo le multiplico 2 a todo esto y luego las resto? A la primera derivada le resto el doble de x. Básicamente lo hago solamente por el a. Yo sé que si tengo 2 menos 2 por esto, ya se cancela. Y lo demás no se me va a cancelar, pero al menos ya logré algo. Por eso aquí hice eso. ¿Ok? Alguien puede hacerlo de otra forma y desaparecer las constantes. Pero pues yo el que vi fue este. ¿Está bien? Sí. Sí. Ok, ahora ya tengo otra nueva. Esta que yo puedo utilizar. 3b por e a la 5t más 2 menos 4t. ¿Ok? Utilicé aquí la primera derivada con x. ¿Qué pasaría? Vamos a ver. Aquí tengo 3b por e a la 5t. Eso es un poquito complicado porque hay que estar viendo qué puedo cancelar o qué puedo combinar. Vean que esta es 3b e a la 5t. Yo ocupo centrarme en el b, nada más. Lo demás todavía no. En el b. Tengo 3. ¿Ok? ¿Qué podría ser acá? ¿Qué pasa si yo hago la segunda derivada menos el doble de x? Vean que es la segunda derivada, le quito el doble de x. ¿Qué obtendríamos? De x prima, perdón. Vean qué obtengo y vean para qué lo voy a hacer. X prima prima es esto. Entonces sería esto. Tengo que quitarle el doble de la primera derivada. O sea, tengo que quitarle el doble de esto. ¿Ok? ¿Qué obtendríamos acá? Esto queda igual. 4e a la 2t más 25, sí, más 25b e a la 5t menos, vean que hay 2 por 2, 4 a e a la 2t, entonces ahí no voy a tener problemas con el a porque ahí se va a cancelar, menos 10b por e a la 5t
menos 4. Sí. Si yo simplifico esto, se cancela el 4A con menos 4A. Y 25 menos 10, ¿cuánto me daría? 15B. 15B. Sí, 15B era la 5T menos 4. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces no son tan fáciles, no son tan evidentes los cambios que hay que hacer. Entonces ustedes podrían comenzar, no sé si ya habían hecho ejercicios de este tipo, que me dan la solución y necesito encontrar la ecuación diferencial. No sé si ya lo habían hecho. Si no, pues empiezan con los más básicos. Pueden encontrar los del folleto de Luis Acuña. No sé si hacen práctica, han hecho práctica con ese folleto, está muy completo y siempre va como de lo más facilito a los más complicados. Y algunos traen sugerencias en caso de que se compliquen. Entonces, ahí tengo esa expresión. Y ahora, ¿qué se les ocurre? Con todas las que tienen. Yo ocupo cancelar el B, y ya yo el A lo cancelé. De despejar B de ahí y sustituirlo en la que teníamos antes. En esta. Ajá. ¿Ah? Y puedo sustituir, vamos a ver. Ven que esa es una forma de verlo. Puedo despejar el B. De aquí. Pero ¿cómo lo despejo? Y si le multiplico 5 a la anterior, Tendría que manejarla con esta, ¿verdad? Con esta de acá. Porque vean que esto sería así. Esta es la original. Yo tengo que esto es igual a esta. Esta es la última que tuve. Esa sería la ecuación que estaría trabajando. Sí. Entonces, aquí es donde yo tendría que despejar ese B, ¿cierto? Con esa, porque recuerden que es esto se iguala a la última, a esta. Esa sería la ecuación de donde tendría que despejar el B. El 4 paso a sumar y me está quedando 15B por E a la 5T. Sí. ¿Qué más? ¿Qué relación pueden ver acá? Vean que esa es una forma de hacerlo. ¿Qué pueden ver acá? Yo necesito sustituir al 15B por E a la 5T. Por alguien. Ese puede ser un camino más complicado, pero vean que x' menos 2x es igual a ¿quién? A este, ¿verdad? Entonces, con este yo podría, determinar quién es ese 15. Vamos a ver, aquí paso a sumar el 4t y paso a restar el 2 y me queda esto. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Para cambiar esto. Vean que ocupo 15, pero aquí tengo 3. ¿Qué hago a esta expresión? ¿Le multiplico? 5, ¿verdad? Tendría que multiplicarle 5 en ambos lados. Y ahora sí, 3 por 5 es 15. ¿Qué quiere decir eso? Que 15B a la 5T lo voy a cambiar por este de acá. Y listo. Sí. Vean que ya ahora sí tengo una función donde logré desaparecer el A y el B. Obviamente voy a simplificarla más, pero ya aquí estaríamos. ¿Está bien? Vean que sí hay que hacer muchos cambios. No es así como que
Tal vez, bueno, es que no sé si fue que este ejercicio estaba muy complicado, por eso es tan largo. Evidentemente en los exámenes no les va a parecer algo tan complicado de ver. El folleto que nos dijiste, ¿cuál era? Para apuntarlo por ahí. ¿Cuál? El folleto que nos dijiste De que... Luisa Acuña. Está en el Genial. Aquí está. Yo creo que sí lo agregué. Aquí en documentos importantes está el folleto 1 y folleto 2. Yo hago una combinación para hacer esta presentación. Tomo de ahí ejercicios. El 1 es el de Acuña. Aquí está. Hasta el momento estaríamos con todo el capítulo 1. Bueno, iríamos por acá. Nos estaríamos con estos. Faltaría condiciones iniciales y ya el primer método. ¿Ok? Pero solo el documento de Word, no sé si será. ¿Perdón? El Solo solo se veo está compartiendo por... Ajá. Ah, no están viendo la pantalla. Perdón. Es que esto lo estoy compartiendo en Word. Sí. Voy a compartirles. Acá. En documentos importantes. Aquí. Están los dos folletos. Están el de Luisa Acuña. Y casi que evidentemente el libro se basa en el curso porque Luisa Acuña es profesor del TEC. Pues va en orden. Ahí están todos los temas explicados. Y viene práctica. Al final pueden ver que hay un apéndice A que es el de sugerencias de cómo resolver los ejercicios que el profesor consideraba que estaban como un poquito complicados de resolver. Entonces hay una sugerencia de cómo empezar a resolver los ejercicios. Entonces aquí viene. No viene de todos, pero sí de algunos. Y también vienen las soluciones de todos los ejercicios. Entonces es una gran ventaja, aquí están las respuestas. Vienen de todos. Pero vean que solo vienen las respuestas. Creo que yo tomé aquí casi que todos los ejercicios, no recuerdo muy bien. Ahí yo voy resolviendo. ¿Okay? Y el otro es otro folleto, también de ecuaciones diferenciales, que creo de estos folletos son los que están en las guías, que es de Saray Meneses. ¿Okay? Vienen ejercicios también. Ok. Entonces, vamos a ver. Si gustan, escriben su nombre completo en el chat. Voy a dejar de grabar. Una ¿Por qué? pregunta. ¿Sí?